3:3c. 4. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra, sin defecto, por su pecado que cometió. Levítico 4:27-28. Esto es sin querer, y ya ves todo lo que había que hacer. Que con un conocimiento, ya pues ni te digo qué podría pasar. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. Salmos 13:3. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Salmos 16:7-8. Pues esto me parece que no lo hacemos, y por eso nos pasan ciertas cosas malas y más. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6. Y no tiene la iglesia esa luz que teníamos que tener. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. S. Juan 16:13. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. 1 Juan 2:27. Pero eso, entre otras cosas que creemos, luego resulta no ser así. Y llevan un evangelio a su forma, y viven engañados. Con que Dios nos ilumine, no tengamos una luz engañosa, ni una luz cegadora, porque toda la luz, todo no lo podemos saber, y mucha luz nos ciega y la luz tiene que ser progresiva, para que no nos ciegue. Una luz de golpe ciega, y nos disparamos, se puede uno subir por las paredes, y eso para nada nos conviene, hermanos enaltecidos. Así que pidamos a Dios también ese poder para hacer las cosas que a Él le agradan, y el poder compartir esas cosas, poder, y demás, con el resto de las almas, con los demás. Pero no nos cansemos ni temamos ni nos durmamos, así hizo Eutico, y se cayó por la ventana y murió, menos mal que el apóstol Pablo luego le resucitó. ¿Ves? Nos damos ahí mismo una vez más cuenta de cómo toda la iglesia, oyentes, sí podemos decir iglesia en sus principios, cuando la estaba formando el apóstol Pablo, que allí en ese entonces recibió un duro golpe, qué susto se llevarían todos. Qué disgusto al ver caer a un miembro de los que allí se encontraban, caer por la ventana por dormirse, y no estar bien despierto, y escuchando todo lo que les hablaba Pablo, de parte de Dios. Y se alarmaron, ya todos tuvieron que dejar de oír, ¿ves? Te das cuenta. Como por unos, pagan otros, la palabra de Dios, con su bendición. Pues se dejó de predicar, y enseñar. Así hay muchos cristianos dormidos, y luego viene el temor, como se ve con claridad. Viene también, miedo, y la esclavitud. Y algunos caen por la ventana y mueren, parafraseo, el sacrificio a Dios, lo quieren eliminar los demonios, las aves de rapiña, produciendo miedo en nosotros, al dormirnos, y muerte. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Génesis 15, 11, 13, RVR 1960. Es más como se durmieron todos, bueno eso de todos. No todos, alguien habría despierto, pero muy pocos. Eran más los dormidos, que los despiertos. Y así pasa hoy en la iglesia. Espiritualmente, pues les vino eso, y fue profético. Estuvo todo el pueblo en Egipto, hemos dicho. Que también Egipto es símbolo del mundo, 30 años más de lo que Dios les dijo. Que eran los años que debían estar esclavos en Egipto, pero por ellos dormirse espiritualmente estuvieron más tiempo del estipulado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios también se equivoca en las profecías, pues no es todopoderoso, ¿y por qué deja que Israel entero, esté los 30 años más en Egipto? No. Sino que como somos libres de elegir, que Dios nos otorgó el libre albedrío, tenemos plena libertad. Y además ya anteriormente hablé de que esta profecía fue condicionada, su voluntad de Dios, permisiva, y no la voluntad determinativa de Dios.
Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2, 1 al 5. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y desgraciadamente no todos lo son. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecaré, esa morirá. Ezequiel 18, 4. Diles. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 33, 11. Que Dios si quisiera como único Dios, y todopoderoso, lo podría hacer, pero Dios no usa su poder, no coge a nadie por la pechera, y nos obliga a hacer su voluntad, todo lo que Él quiere. Y en el versículo 1 dice, que oremos, para que vivamos quieta y reposadamente, etc. Ahí ya nos habla de que debemos orar por este mundo, y en otros versículos, que son muchos en los que lo dice esto también. Y por la iglesia, ¿cómo no? Y ahora no los buscaré, pues estoy ya algo cansado, y cuanto menos versículos dé, menos me extenderé. La iglesia, toda en la faz de la tierra. Repito, esto es muy importante. Hoy en día está enferma, toda por regla general, y algunos hermanos, y pastores e iglesias se libran, funcionan bien, pero estos son pocos. O sea que hay siervos de Dios, pero estos tienen que pagar las consecuencias de no funcionar bien otros. Repito. Algunas iglesias, la mayoría no andan conforme a la voluntad de Jesús, ni del Padre, ni del Espíritu Santo que tienen la misma voluntad, son uno. Pero no la de estas iglesias, y más bien ovejones, carneros del colmillo retorció, estos mejor dicho ya son berracos, y cabras locas. Y otros muchas almas por ignorancia, que se les ha enseñado así, ¿y qué van a hacer? Pero podemos ver que Dios hasta ahora, permite el engaño, si Dios permite que toda la humanidad, inclusive la iglesia si no andamos con ojos espirituales seamos, y seremos engañados. ¿Y cómo nos hace esto? Porque esto no parece muy legal, leal hacia nosotros. Pues sí. Y Dios nos es fiel, el más fiel que tenemos. Os explico, por qué Dios permite el engaño. Pues así conocemos que hay una mentira también, y esto es lo más importante. Mientras que esté la mentira, que es Satanás, suelta. Mientras esté el demonio esté suelto, tendrá que permitir el engaño. Para que vean. Satanás y los demonios que ha sido una victoria de Dios muy legal, y nosotros los humanos, ahora hijos de Dios, le hemos elegido a Dios, sin coacciones de ningún tipo, y es más algunas veces. Hemos sufrido mucho. Y Dios nos permite, y nos brinda, el libre albedrío suyo, y la pura verdad, y liberación. Y el engaño diabólico de ellos, Satanás, y los demonios. Él es el camino, la verdad, y la vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. S. Juan 8, 32. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y los hijos de Dios igual. ¿Y ahora somos hijos de Dios? Sí, pues tú como hijo, e hija, tenemos que seguir aquí en esta tierra haciendo su obra. 1 Juan 3, 7, 8. Y lo contrario el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso, y padre de mentira. S. Juan 8, 44. De esa forma aprendemos a valorar. ¿Cómo sabríamos distinguir entre lo bueno, y lo malo, y el bien y el mal, entre la noche, y el día, etc.? Hay una cara, y un reverso. Entonces Dios solamente se hace cargo de lo que Él dice. A mí personalmente, decirme Dios. Eso no te lo he dicho yo. Y como no me lo ha dicho Él, pues no se cumple, por lo general. Ahora hay una excepción. Que sea algo bueno, y Dios eso lo deje pasar. Y Dios después te lo dirá. Me lo ha dicho unas veces rápidamente. Poned mucha atención a esto que a continuación os cuento. Yo le he dicho a Dios. Perdóname Señor, y con mucho respeto, pero como era algo que yo no comprendía.
y aún del todo, en su profundidad comprendo. Pues le dije esta última vez. Voy a parafrasear, porque fue en oración y no recuerdo las palabras exactamente que le dije, pero tú tienes culpa por dejar que me hable, me llene la cabeza de falsas esperanzas, y yo me lo creía, y muchas veces me creo que eres tú, Señor, y luego resulta que no. Y no me lo das, como tú no me has dicho tal cosa, pues no hay nada. Pero yo he creído que eras tú, y he esperado, y luego me viene la desesperanza, y la turbación, y así pierdo la fe, y me es muy difícil confiar en ti. Yo analizando todo esto, no lo veo normal. Y es que Dios no es normal como nosotros los humanos. Dios me perdone, tú eres Dios, pero yo soy tu hijo, y eso no lo veo bien, al no ser que pases de mí, casi total, o totalmente. No quieras saber nada de mí. Dice la Biblia. Eclesiastés 7:7 RVR 1967. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. He pasado tanta opresión, y yo no soy sabio, ni mucho menos, pero bueno es a lo que voy, que he llegado a pensar con la fiebre espiritual, cosas malas de Dios, intentando comprender la situación, lo cual me ha sido imposible, y más con fiebre espiritual, como ya he mencionado. Nuevamente le pido perdón, y hasta he pensado, no tendrá tanto poder, o no tiene tanto amor, etcétera, etcétera. Y tengo hoy algo más de 62 años de edad, y 34 de ministerio. Que no soy ningún neófito, principiante y demás. Es que hoy 12/11/2024 corregí bueno al menos un poco más y Dios después de dejar que me engañara el enemigo me dice, yo estoy contigo, soy tu Dios. Confía en mí. Recalco, que sé que no es Dios porque me lo dice después Dios. Y otras pues ya no lo creo, no hago caso a ciertas voces internas que vienen. Y otras ya directamente por el Espíritu Santo las repredo, me lo revela el Espíritu. Con que aquí estoy esperado. Dios está demostrando así, ciertas cosas. A nosotros, y de nosotros. Así que os he dicho ayúdame tú a confiar en ti, y tener fe en ti. Decido. Confiar, tener fe en Él, adorarle, hacer su voluntad, y amar a Dios, por encima de todas las cosas. Y también de su gloria. Pero repito, para hacer yo todo eso, necesito de su ayuda total, si no, no puedo, aunque quiero. Pero no puedo. ¿Y tú puedes, y decides? La verdad es que, nadie puede. Aunque sí decidir. Pero después de decidir por Dios necesitamos de la ayuda de Espíritu Santo todos, ¿queda claro? Todo esto es algo así. Ese Marcos 9:23-24. 23 Jesús le dijo. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. 24 E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Otras después, ha tardado unos días, o incluso años en revelarme el engaño diabólico, otras rápidamente, ¿y por qué cuento esto? Dios nos puede hablar de muchas formas. En los sueños, en visión, o revelación con voz atronadora, en la mente, con voz audible, etc. Pero casi todas con la misma voz, con voz en el corazón, con voz en la mente, a la cabeza, y diciendo esto me entiende todo el mundo. Nos puede hablar Dios, o verle, y no reconocerle para nada, como los discípulos de Emaús que iba con ellos andando, y no le reconocieron hasta el partimiento del pan, de su comida, que es la única que nos puede abrir los ojos espirituales, y así poder hacer frente, discernir los engaños de nuestra carne, o los demonios. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. 2 Samuel 21:1. Aquí podemos ver una vez más, como por la mala acción, del rey Saúl, paga todo el pueblo, hasta que obró, ya mucho más tarde el rey David. ¿Y qué tenían que ver ellos, para pagar porque Saúl no respetó el pacto? Y de que matara a los Gabonitas. Gabonitas, símbolo de los del mundo, gentiles. Y estos no pertenecían a Israel, ni a Judá. La iglesia de Filadelfia, sobre todo aquí en España, que es la que yo conozco, y pertenezco, en otros países, y denominaciones habrá pasado, más, o menos igual, pero desconozco hasta qué grado. Se ha metido entre 4 paredes y más que nada se ha dedicado a hacer cultos y poco más. Pero no se ha dado pan, de comer al mundo, no se ha evangelizado apenas. Y ahora se paga. Nuestra misión de Filadelfia no hemos cumplido el pacto, con Dios de servirle 100%, a Él, y a su obra. ¿O acaso Dios solamente nos dio los dones para nosotros? No ha.
¿Dónde están esos cultos de milagros en abundancia? Y en otras partes, ¿no hacía falta que se estuviera en un culto para que Dios hiciera milagros? A un hijo mío en casa, ni estábamos orando, y le hizo Dios un milagro y grande. Pues nos nació con pies zambos, y para detrás, y muy mal, y no podía andar, hoy iría en silla de ruedas, y quizás, lo más seguro es que ni se hubiese casado. Y solo, ya antes habíamos orado por él. Pero la última que yo hice en el coche, ya fue la que rompió, e hizo que Dios por su gracia, obrara como obró. Iba conduciendo, pues salíamos de Ocaña, a casa en Noblejas. Y Dora me apoyó en esa oración, bueno mejor dicho a medias, porque yo cuando acabé de orar a Dios, tiré las botas ortopédicas por la ventana del coche, que valían entonces un dineral, y más para nosotros que apenas teníamos dinero, y Dora se quedó pasma. Bueno pues oré, no puse manos, éramos candidatos, en el comedor en Noblejas, se le enderezaron los pies, se puso de pie, él solo. Nosotros no estábamos orando. A los 18 o 22 meses, total de edad del niño. Y después de la oración en el coche, fue el niño por bastantes meses a rastras. Y al fin, el niño y empezó a caminar, ya andaba, Dios le había sanado, hizo el milagro. Gloria a Dios, aleluya, gracias te doy una vez más Señor. Pero y ahora las lágrimas, y esa unción grande, y esa oración, y constante búsqueda. Repito, ¿dónde están? Yo personalmente estoy derretido, esconsumió, quemao, como ya no veo esos cultos de mucha gloria, pero de verdad. Ahora suelen ser de peseta, y no quisiera dañar a nadie, pero esto es así, por lo general. Y se canta muy bien, extraordinario, y se predica mejor. Pero hay mucha emoción, y ya está. Que más bien esto parecía un club social, que un culto a Dios. No se pierda esto. Habían pasado ya 3 años de escasez de alimento, hambre, y David oró. Si tarda 6 años en preguntar, orar a Dios se está en todo el pueblo así. En este caso toda la iglesia. Hoy por la mala gestión de las iglesias hay hambre espiritual. Y le mandaron darles a 7, de la casa de Saúl, israelitas. Ven cómo el pecado, tarde o temprano se paga. Ahora entonces le mandan los gabonitas a David y este así lo hizo. Sabiendo que los matarían, pues entonces se podían vengar, existía la venganza, y Dios lo permitía. Hoy ese acto bien simbolizaba. Que se quitaba, raería total. David, y el pueblo prácticamente todo el pecado, y viene la bendición, la gloria en abundancia de Dios. Pero ahí está la cosa, que el demonio tiene autorización para engañarnos a todos. Son muy sutiles y tienen mucho más poder que nosotros los hombres y saben más. El más pequeño de los demonios nos da la del pulpo, nos mata y se hacen pasar por Dios, copian la misma voz, de los receptores. Si no fuese por Dios, ya nos habían machacado. Eso de que Dios nos habla al corazón y no te falla, vamos a dejarlo, a mí me han hablado al corazón y luego han sido los demonios, o Satanás o mi propio yo, mi carne. Y dice en su palabra, la Biblia. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, 9, 10. Por esto tenemos que tener comunión constante con Dios, rendirnos totalmente a Él, y que nos dirija el Espíritu Santo, etc. Y me habla Dios mucho a la mente, directamente. Y también los demonios, y el diablo, en la cabeza, y así diciendo eso me entiende todo el mundo con el permiso de Dios. Claro está. ¿Qué dices? ¿Cómo que no están bien las iglesias? Podrá haber alguno, pero nada más. No, que la mayoría lleva ahora un evangelio, como yo digo, de la nueva ola, que más bien es, a su forma, y según ellos, y ellas creen y no es así ni mucho menos. A mí por ejemplo. Ahora me está enseñando Dios mucho que antes no sabía, y creía que era así, y no lo era y tengo de años 60, y lo digo para que sepáis que no soy ningún jovencito, ni tengo nada que ver con estos nuevos obreros, y pastores de la nueva ola. Y ahora en el mes que entramos, si Dios quiere haré 32 años como ministerio, siervo de Dios, administrando sus cosas. ¿Qué lo digo con orgullo? No, pues para empezar esa palabra es algo que no me gusta, es una de las palabras que siempre que pueda intentaré no decir, ni mencionar orgulloso, los cristianos no deberían usar esa, para nada, es una palabra muy mala, mira lo que le pasó a Lucifer por el orgullo. Y es del mundo, y es todo lo contrario de tener humildad, etc. Yo diré, y os digo, respecto al ministerio que, estoy muy agradecido, contento, satisfecho, gozoso de esa dicha que no merezco, etc.
etc. Pero no, ni orgulloso, ni encantado. Estamos. Repito, son palabras del mundo y de demonios hechiceros, sabios y encantadores. Recuerda en Egipto lo de Faraón cuando los llamó a la cabeza, está enferma, enseñando malas cosas, doctrinas diabólicas, me refiero a la mayoría de pastores, obreros, candidatos, y creyentes, como se les enseña esa nueva ola, y viva la pepa, y esto del evangelio es jauja, y ya no tenemos ni que orar, que sí. Y esto por duro que os parezca oír, es así que yo mismo estoy se los he escuchado decir, y me lo han dicho a mí, hasta a pastores. Y alguno viejo ya también esto es jauja, en el evangelio no se sufre. Y a otros no hay que hartar, a las huestes de maldad, y eso no es bíblico, y ya no se tiene que orar, pues ya Dios lo hizo todo. Y el único que puede interceder es Jesús, Él es el único intercesor, y si te dijera de quiénes vienen estas cosas, pues ¿qué pasaría? Que no te lo creerías, ahora a estas alturas que crean esto. Increíble, no sé qué ha pasado, cómo se ha degradado esto tanto, la Santa Iglesia de Dios. Se meten tanto, tan profundo algunos que ya no saben ni lo más sencillo, y se lían. El caso es que, luego muchos de estos lo que digan va a misa, y todos se lo creen. Que Dios nos pille confesaros. Y cosas así, parecidas descaradamente es lo que enseñan, y dicen. Y eso sí que es diabólico. Y entonces como no se hacen las cosas bien, pues Dios como que se ha echado a un lado, y nos deja que nosotros hagamos. Y por eso mismo, por no hacer guerra espiritual a los demonios, y no estar la iglesia donde tiene que estar, somos el hazme reír de los diablos, por regla general, hoy la iglesia. 23 Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. 24 Por cuanto Yahvé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese. 25 Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. 26 También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. 27 Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegaré como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. 28 Entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán. 29 Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová. 30 Ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. 31 Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. 32 Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. 33 Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Proverbios 1, 23, 33. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2, 5 Mucha parte de la iglesia está, casi toda la iglesia, o estaba sin luz, y por eso nos ha venido todo esto. Prefiero decir en fe. Estaba la iglesia. Pues esperemos que todo esto del COVID, y demás nos haya servido de algo, todo este fuerte trato, y se cambie. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, 7, 8, RVR 1960. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. S. Mateo 24, 11, 13. Bendiciones. Juan Losada Maya 5 de agosto de 2022. Y corregida el 12 de septiembre de 2022. BC, 3 ULB.